caminos. Quiero rogar, Señor, que me guíes, por favor, en el Evangelio de Lucas 21, 5 y 6, para que podamos leerlo, entenderlo y poder empezar este ciclo, Padre, de las profecías de los últimos tiempos de Jesús. E empieza con el templo, Señor. Así que te rogamos, por favor, que nos guíes, Señor, a través de este tiempo, y a mis hermanos y hermanas que nos escuchan también. En el nombre de Jesús, Padre eterno, amén y amén. Muy bien. Si ya tienes tu Biblia preparada, pues Lucas capítulo 21, versículo 5 al 6, es el título de hoy día que le hemos tomado de la Reina Valera. Jesús predice la destrucción del templo. Y hoy día vamos a hablar justamente de eso. El templo en los días de Jesús. Ese es el tema básicamente del día de hoy. ¿Por qué? Porque luego esto da pie para que Jesús comience a hablar de los últimos tiempos. Así que toda esta semana, el viernes y el domingo, vamos a estar hablando de los últimos tiempos basado en Lucas capítulo 21. Así que prepárate. Ahora te vamos a dar alguna descripción para que la tengas clara y vamos a continuar con esos temas. De repente esto va a dar para 2 semanas, ¿no? Vamos a ir despacio, tranquilo, nadie nos apura. Estamos yendo según lo que la palabra nos está enseñando. Hemos encontrado a Jesús pues ya en el templo, ¿no? Él se encuentra predicando todos los días, purifica el templo, los líderes religiosos, sociales, piden cuentas a Jesús y no tienen cómo sacarlo del cuadro. Ellos contratan gente para que haga que Jesús hable mal del emperador, de los líderes, de la economía, y entonces Jesús les gira todo el tema y no tienen cómo responder. Y pues Jesús habla de la resurrección, ¿no? Sobre la resurrección y de quién es el Hijo del Cristo, y Jesús acusa a los escribas. Más o menos es un poquito ya relajado los títulos que le estoy dando, porque ya lo hemos estudiado paso a paso, ¿verdad? Y entramos al capítulo 21 con el tema de una viuda pobre. Ok, los escribas pues estaban tratando de adular a Jesús para otra vez arremeter contra él, y Jesús pues le gira el asunto, los hace ver que ellos realmente no tienen un corazón de acuerdo al Señor, y que más bien son gente dado a la codicia, a la mentira, ¿correcto? Y la viuda pobre, más bien, que no tenía nada, lo entrega todo al Señor. Los escribas robaban a las viudas y se quedaban con sus cosas, y la viuda entregaba todo al Señor y descansaba en el Señor. Dios hará juicio, pues Dios hará tremendo juicio sobre todos. Así que lo que se cree aquí en este escenario es que Jesús, ya después de haberse sentado un rato a descansar de todas estas cosas, miró a la viuda y comenzó a comentar con sus discípulos, y al parecer se ponen de pie, según los otros versículos, y comienzan a caminar. Y comienzan a caminar de tal manera que uno de ellos se queda absorto con la belleza del templo. Eso es lo que estaba más o menos sucediendo aquí, ¿ok? Lo que estaba pasando. Y entonces, en este contexto es que vamos a ver estos dos versículos, versículo 5 y versículo 6. El versículo 5 básicamente debe hablar de la admiración por el templo, y el versículo 6 es: el templo será destruido. Ellos dicen: wow, ¿qué templo? Y Jesús dice: lo que ustedes ven, no quedará nada. Básicamente ese es todo el diálogo que vamos a leer hoy día. Sí, así que no se sorprendan si no es nada espectacular el diálogo de hoy día. Eso básicamente va a ser todo. Y pues sobre esa idea nosotros vamos a desglosar el capítulo 21 que nos toca hoy día. Yo sigo con 25. 21, en esta pequeña lista que les he hecho acá a ustedes para que me puedan seguir. ¿De acuerdo? Vamos a dividirlo como lo ha dividido Reina Valera, para que podamos entender un poquito siempre el contexto de lo que está sucediendo, de lo que está aconteciendo aquí. Primero, Jesús predice la destrucción del templo en estos dos versos. Así que el día viernes vamos a ver cuándo sucederá esto, y Jesús le va a dar señales de ese fin. Interesante. ¿Ok? Y luego, ¿qué hace Jesús? Va a predecir guerras, persecuciones. Versículo 10 al 9. Después, seguido, Jesús predice la destrucción de Jerusalén. Es interesante porque del versículo 7 al versículo 19, según lo que estamos aquí señalando, ¿no? Lo que vamos a ver el viernes es señales antes del fin, no tiene nada que ver con el templo. Así que Jesús hace un brinco entre profecías, porque Jesús está profetizando de la destrucción del templo en el año 70. Recuerden que estamos en el año 33 más o menos, ¿verdad? Estamos en la última fiesta de la Pascua con Jesús en Jerusalén, donde va a ser crucificado, va a ser entregado.
Entonces estamos hablando del año 70, cuando venga Tito a destruir Jerusalén y todos esos detalles que vamos a ver en un rato, ¿de acuerdo? Y esto de aquí es una profecía, lo que Jesús va a decir ahora es parte de toda una serie de profecías. En esa época era profecía, para nosotros es historia. Pero Jesús hace una interpolación, un brinco, ¿no?, enorme, y entre la destrucción de Jerusalén y el tema del planeta y cómo va a ser juzgado por Dios, hace un paralelo y los junta, y están entre las líneas. Así que Jesús predice guerras y persecución, pertenece básicamente a los últimos tiempos. Jesús predice la destrucción de Jerusalén, ya regresa otra vez al tema de Jerusalén y le responde las preguntas del versículo 7 al 9. Y luego Jesús vuelve a hablar de los últimos tiempos. La venida del Hijo del Hombre es la segunda venida de Jesucristo. Y luego al final les hace una exhortación en el capítulo 21. ¿Cuál es la exhortación? Estén atentos, muchachos. No se dejen llevar pues por las cosas de este mundo que son atractivas, pero que no les va a permitir entrar al reino eterno. Así que estén atentos. Miren, Ok. Hoy día va a ser una cosa un poquito así trilladita porque va a hablar del templo y estas cosas. Pero conforme pasen los días que tenemos este estudio, imagínate, pues vamos a hablar de las profecías de Jesús. Así que no te lo pierdas, esta semana tenemos varios temas pendientes. Ya sabes, hoy día, destrucción del templo. El viernes, señales antes del fin. Ok, ya se fue al futuro, o sea, incluso nuestro futuro, ¿no? Que está cerca. Jesús predice guerras y persecuciones, eso ya lo estamos viendo. Jesús predice la destrucción de Jerusalén, ¡pum!, regresó al año 70. La venida del Hijo del Hombre, ¡pum!, regresó al futuro. Entonces, en profecía, ¿no?, al tema del futuro. Y nosotros todavía no vemos eso. Y finalmente hace una exhortación, tanto para ellos como para nosotros. Tenemos que tener cuidado de cómo manejamos nosotros estos temas del reino de los cielos en la tierra y nuestro cristianismo, nuestra fe, cómo está puesta delante de él. Muy bien, entonces teniendo esto en mente, vamos a entrar al primer versículo. El primer versículo que tenemos nosotros acá es el versículo 5, 21:5, y dice la admiración por el templo, ¿no? Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas. Eso es lo que estaban viendo ellos, ¿no? Ellos vieron tremendo templo. Por lo tanto, tenemos que leer un poquito. Yo les voy a leer algo de un comentario que es Mundo Hispano. Sí, esto no es de mi autoría, evidentemente, pero me pareció interesante leerlo porque tiene bastante información que podemos compartir ahora. Ok, relación al versículo 5, Tanto Mateo como Marcos señalan que Jesús salió del templo y que fue, mientras que el pequeño grupo, porque ahora ya no estaba con toda la gente, sino solamente con los 12, iba alejándose, ¿no?, del magnificante complejo de edificios que se hicieron notar aquí en este versículo 5. Ok, uno de los discípulos de Cristo, profundamente impresionado por el tamaño y belleza del templo, no pudo reprimir una exclamación. ¡Wow! ¿Qué tal templo, no? ¡Qué magnífico está nuestro templo! Y otros entonces van a seguirle el comentario. Esto ya lo tendríamos que ver en Mateo 24 y Lucas 21, ¿verdad? Versículo 5. Y los comentarios que le hicieron a Jesús tenían que ver con las grandes piedras, esos bloques enormes con que habían sido construidos, sus magníficos edificios que pertenecían al templo. Y el relato de Lucas añade, solamente Lucas, piedras hermosas y ofrendas votivas. Es decir, realmente este templo era un templo precioso, era un lindo templo, si lo queremos decir de otra manera, ¿no? A fin de internarnos un poco en sus pensamientos y qué es lo que estaban pensando nosotros, que nunca hemos vivido en un templo tan majestuoso como este, ¿no? No subimos a fiestas de estos tipos de templos. Tenemos que entrar un poquito en la historia del templo. Si tú recuerdas, si vamos antaño, ¿no?, de la Biblia, ¿quién construyó el primer templo? ¿Recuerdas? ¿Tienes una idea de quién fue el primero que construyó el templo? Algunos dicen David, otros dicen Salomón. ¿Qué piensas? ¿Quién construyó el primer templo? Gracias. Siempre un poquito de agüita. Yo sé que la respuesta la tienen ahí, así. Ahí están comentando, ¿verdad? Evidentemente, el primero que construyó el primer templo fue Salomón. Y digo primero porque no fue el único, ¿verdad? Pero la otra pregunta que tengo para ustedes, ¿de quién nació la idea de un templo? ¿De quién? O sea, ¿fue Salomón el que fue inspirado para construir un templo?
o Salomón fue motivado para construir un templo y él aceptó el reto. Exacto, exacto. Salomón recibe el reto para construir el templo de su padre, el rey David. Ok, fue David quien pues concibe la idea de edificar este hermoso templo para Dios. Ok, él quería construirlo, pero Dios le dijo, no, tú no lo construirás, lo construirá tu hijo Salomón. Ok, lo podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 28. Así que el privilegio de construirlo no le fue otorgado a David, aunque él tenía la inspiración para hacerlo. Él decía, ¿cómo es posible que yo viva en una casa maravillosa y Dios viva en una carpita? ¿No? Que inspiró a Moisés hace años para que él estuviera con su presencia. Una carpita de telitas ahí, magnífica, bonita, pero chiquitita. Y yo vivo en un palacio. ¿Cómo es posible esa diferencia? Así que David dice, no, construigamos algo para Dios, algo digno, ¿no? De alabanza para Dios, para que él esté ahí dentro. Y Dios le dijo, no, tu hijo lo hará. Así que Salomón, ya una vez siendo rey, recibió pues dotes, regalos de la misma casa de David y aparte toda la gente que quería para construir el templo. Y comenzó a hacerlo en el 4.º año de su reinado, y esto es el año más o menos 969 a.C., o cerca de esa fecha, según 1 Reyes capítulo 6. Y fue terminado 7 años más tarde. En su construcción se usó madera de cedro, ciprés del Líbano y piedra caliza blanca y dura. O sea, precioso el lugar, ¿eh? La lista de los utensilios y muebles, que eran una cosa espectacular, eran todos los utensilios de la carpa del tabernáculo, pero a escala, enormes, grandes, de oro, de piedras preciosas, ¿no? Eso lo podemos encontrar en los relatos de la dedicación del templo que se encuentra en el capítulo 6 al 8 de Primera de Reyes. Este templo sufrió muchas presiones, este templo sufrió muchas tensiones, y en el curso de los siglos fue saqueado, fue renovado, profanado, fue purificado, así que ese templo pasó por muchos escenarios. Sus tesoros finalmente fueron llevados a Babilonia con el rey Nabucodonosor, eso lo puedes ver en 2 Reyes 24. Finalmente, alrededor del año 586, obvio, antes de Cristo, el ejército caldeo destruyó Jerusalén, incluyendo el hermoso templo construido por Salomón, ¿no? El tercer rey de Israel, ¿no? Porque primero fue Saúl, después David, Salomón. Unos 50 años más tarde, ¿no? Al regresar un remanente de la cautividad babilónica, o sea, un pequeño grupo de Babilonia comienzan a llegar, y en 3 grupos grandes, ¿no? Esdras, Zorobabel y Nehemías regresan, restauran los muros, restauran el templo, restauran la vida espiritual. Así que en estos viajes se edificó inmediatamente un altar para el nuevo templo. Algún tiempo más tarde se comenzó en serio la edificación del templo mismo, y fue acabado unos 20 años más, ¿no? Unos 20 años después del regreso. Sin embargo, puesto que era claro que no podrían ser una estructura tan imponente y hermosa como la construida por Salomón, por los recursos evidentemente, la gente viejita que había ido pues joven cautiva y que regresó ya siendo anciana, habían conocido el antiguo templo y vieron el nuevo templo, se pusieron a llorar, ¿no? Esdras capítulo 3. Este es el templo que luego fue saqueado, o sea, el segundo templo, ¿eh? Primer templo Salomón, segundo templo reconstruido en la época de Esdras. Este templo de Esdras fue saqueado, profanado. Ustedes recuerdan a Antíoco Epífanes, ¿no? Ese personaje sobresaliente en mucha parte de la historia, en el año 168 a.C. Aproximadamente 3 años más tarde fue purificado y rededicado por la rebelión que se levantó por los hijos del martillo, más conocido como los Macabeos. Judas Macabeo y su familia pues lideraron una revolución, se liberaron del caudillo y se liberaron pues de lo que ellos tenían como esclavos, y ellos se convierten en caudillos, ellos y sus hijos. Y de ahí que existen unos libros que se llaman Macabeos, primera y segunda, donde está esta historia, ¿no? Es una historia alucinante. Pompeyo, luego, ya estamos hablando de Roma, capturó este templo y entró en él, pero no lo destruyó. Seguimos en el segundo templo. Sin embargo, Craso lo despojó de sus tesoros. Estamos hablando ya más o menos en el año 54 a.C. Son los años de silencio, ¿verdad? Tú lees el Antiguo Testamento y llegas hasta Malaquías. Y luego agarras el Nuevo Testamento, empieza con Mateo.
Te puedes acordar porque los dos empiezan con M, ¿no? Malaquías y Mateo. Entre Malaquías y Mateo pasaron como, ¿cuántos años? Muchos años. 54 años antes de Cristo, entonces se despoja de todos sus tesoros. Y evidentemente no era nada comparado con el Salomón, pero ahora ya no tenía nada, era una casa vacía. ¿Qué sucede? Ya en los años de Jesús comienza a reinar un hombre que se llamaba Herodes. Y todos recuerdan a Herodes, ¿verdad? Porque es un personaje muy conocido en la historia evangélica, ¿no? En la historia de los evangelios. Herodes el Grande, después tuvo hijos, ¿verdad? Sus hijos comenzaron a heredar parte del reino. Pero él, ¿qué hizo? Él quería agradar a Jerusalén, él quería agradar a todos, pero lo que sucedía es que Herodes el Grande no era descendiente de la línea de David. Él no era incluso descendiente directo de Isaac, él pertenecía a otro. Él pertenecía a la descendencia de Jacob y Esaú. Él pertenecía a Esaú. Así que era primo de ellos en realidad de manera familiar, pero no era descendiente como para que reine. Él fue impuesto por Roma. Pero él quería agradar a Jerusalén. Se casó incluso con una princesa hebrea para poder calificar, pero la gente no le creía, la gente no lo aceptaba. Y él toma pues el templo como un pretexto para que puedan aceptarlo. Así que Herodes, ¿qué es lo que hace? Herodes el Grande, ¿no? Amplió y modificó el complejo de edificios del templo. Lo extendió. Lo hermoseó. Este es el templo que está viendo Jesús, ¿no? Lo están reconstruyendo. Tanto que se puede decir que el resultado fue un nuevo templo. O sea, sobre el templo que había reconstruido Esdras y que lo habían saqueado, sobre eso él comienza a reconstruir, a hacer torres, a hacer monumentos, a hacer todas las cosas majestuosas. Aunque los judíos devotos probablemente se negaban a reconocer esa construcción. Nadie puede acusar a Herodes de mal administrador y de un constructor, ¿no? Asiduo, le gustaba construir edificios. Si alguno de ustedes ha conocido a Flavio Josefo, sus libros, y si no lo has leído es interesante que puedas leerlo. Él no ha sido un cristiano, pero él era un judío de la época de Jesús y fue testigo de muchas cosas. Testigo ocular, ¿no? Presencial. Y él escribió de estos libros, un historiador judío. Y hay mucha información riquísima en sus historias. En un elocuente discurso dirigido al pueblo, si podemos confiar evidentemente en Josefo, el rey, este rey Herodes, divulgó su plan de corresponder con gratitud a Dios de la manera más piadosa por las bendiciones que él había recibido de Dios. Dice él, quien me ha dado este reino. En realidad Roma lo había puesto ahí, ¿no? Y lo haré, dice él, al hacer este templo lo más completo que me sea posible. Las intenciones de Herodes. Así que lo comenzó a edificar más o menos en el año 19 a.C. Mucho después de su muerte, aún no había sido completado ni terminado. O sea, él murió sin ver su obra. La grandeza y esplendor del templo que Herodes comenzó a construir y en el que logró avanzar bastante se hace evidente en todos los evangelios. Incluso en este evangelio donde los discípulos se quedan, wow, son judíos, a todas las fiestas van y ya estaban acostumbrados a verlo, pero era tan majestuoso, seguían construyendo, seguían ampliando y decían, wow, en serio que esto está precioso. ¿Ah? Es interesante notar que esta esmerada estructura no fue terminada sino hasta unos pocos años antes de la destrucción por los romanos en el año 70 después de Cristo. O sea, lo acabaron de construir y a los años viene Roma y lo destruye en 70. Ok, esto es tremendo, ¿no? Esto lo he sacado del comentario bíblico Hendriksen, que es un buen comentario, ok, de Lucas. Nosotros tenemos pues aquí el versículo que nos ha hablado de qué es este templo. Ya ustedes y yo tenemos ahora una idea un poquito más completa de cuál es este templo, ¿no? ¿Qué significa este templo para los judíos y qué significa este templo también para nosotros? Pues alguien podía ver de lejos el templo, alguien podía verificar de lejos el templo y chequearlo y verlo y ver lo majestuoso que realmente era. Precioso templo, ¿no?
Y Jesús mismo se podía parar de lejos y podía vislumbrar el templo. Versículos más adelante que nos esperan en los siguientes días. Va a estar fascinante, ¿no? Jesús mismo va a profetizar cómo el templo será destruido y arrasado totalmente, ¿no? Sacado de todo este lugar. Así que estén atentos porque vamos a seguir leyendo sobre esto. Hoy día solamente vamos a hablar pues de manera periférica lo que es el templo para luego ir entrando en los detalles de adelante. Así que vamos al siguiente versículo. Hemos leído el versículo 5 y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado. No olviden, eran los discípulos, ¿no? Según los otros evangelios, se levantaron y Jesús comenzó a caminar y ellos se quedaron mirando las piedras, sobre todo las piedras y las ofrendas votivas. Así que Jesús lo va a interrumpir en el versículo 6 y les dice: en cuanto a estas cosas que ustedes ven, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Ellos están admirados, wow, somos Jerusalén, somos la nación de Dios, somos por donde Dios establecerá su reino en este mundo y gobernará. Este es el templo majestuoso que Dios ha permitido. Y están subiendo, inflándose, y de repente viene Jesús y les desinfla la llanta. ¿Qué? O sea, ¿esto va a ser destruido en serio? Sí, va a ser destruido en serio. No va a quedar piedra sobre piedra que no sea destruida. Las palabras de Jesús son tremendamente impactantes, seguramente en la vida de estos discípulos que quedan. ¿Cómo? Así que en cuanto al cumplimiento, cuando los judíos se rebelaron contra los romanos, Jerusalén fue tomado por Tito. Era un general. Él era hijo del emperador Vespasiano. Estamos hablando del año 70, ¿no? Entre el 69 al 79 terminó de pasar todo esto, pero todos fijan el año 70 como año clave. El templo realmente fue destruido. Y se cree que más de 1 millón de judíos que se habían refugiado en la ciudad murieron. Imagínate cuántos judíos. Como unidad política, Israel dejó de existir, como ustedes ya bien saben, y durante 2 milenios aproximadamente Israel no era ya más una nación, una unidad política. Dejó de existir políticamente. No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que se declaró por la ONU que otra vez Israel sería nación. Y eso también es una profecía que ya estaba desde el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y que se cumplió literalmente delante de muchos de ustedes que son testigos. Y delante de muchas personas que son testigos. A mí ya me lo han contado. ¿Por qué? Porque yo he nacido en el 70. Y acá tenemos la Segunda Guerra Mundial que termina. Israel vuelve a ser nación. Y después que vuelve a ser nación, Dios tiene planes para su nación. También hay profecías con relación a qué va a suceder en los últimos tiempos con Israel. Cómo va a haber una coalición que se va a levantar contra la nación de Israel para destruirla. Israel se cerrará en Jerusalén, perderá todo vínculo de apoyo bélico para poder ganar. Y entonces vendrán sobre él para destruirlo toda la coalición árabe, es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y que Dios mismo provocará como con un garfio hacia el norte y jalará, dice, ¿no? Como un oso. Qué tremendo, porque está hablando casi de forma literal de lo que sería Moscú, ¿verdad? Y toda la coalición que vienen contra Jerusalén, y cuando ya estén por destruir a Jerusalén, que es en realidad una cosa pequeñita delante de todas las naciones, ¿qué sucedió? ¿Qué sucederá? Sucederá que Dios vendrá y destruirá a todos por completo. A todos los enemigos de Israel, ¿no? Por completo. Tremendo, tremendo. Así que acá tenemos un poco de luces de lo que estamos estudiando. Ellos en ese momento dejaron de existir como unidad política, pero Dios nunca los ha abandonado. Israel sigue siendo la nación de Dios. No lo olvides, ¿ah? Nosotros somos el pueblo adquirido por Dios, por la sangre de Jesucristo. Judíos y gentiles hemos formado un nuevo ser en Cristo Jesús. Pero el plan de Dios con Israel no ha terminado. Dios volverá a levantar su nación otra vez. ¿Para qué? Para terminar la última semana de año según Daniel. Eran 70 semanas de años que tenían que cumplirse en profecía. Se han cumplido literalmente 69 semanas. Falta una semana de años que son 7 años. Y de manera coincidente son los 7 años o los 7 tiempos que se habla en Apocalipsis. Así que Dios, cuando está en Apocalipsis, no le está hablando a la iglesia, sino le está hablando a su nación,
Israel, que se quedarán. Es más, Apocalipsis 7 y 14 habla de 144.000, ¿no? Personas que van a evangelizar y menciona las 12 tribus. 12.000 de cada tribu. 12 por 12, 144.000 personas hebreas, ¿verdad? Descendientes de las naciones de Israel, de las tribus de Israel, quienes predicarán. Así que Dios reactivará su nación en los últimos tiempos. Todo el mundo que se quiera convertir va a tener que venir a Cristo ahora con mucho esfuerzo. Ahí es donde dice que tienes que perseverar en tu salvación, tienes que ganar tu salvación con esfuerzo. Ahora no, ahora es por gracia. ¡Qué maravilloso! Ahora lo único que se te pide es que te arrepientas de tus pecados y que este cuerpo que lo tienes se lo entregues a Dios y lo conviertas en un templo. Ya no va a ser un templo físico, va a ser un templo espiritual, donde Dios quiere morar a través de su Espíritu Santo. Si tú le entregas tu vida al Señor, Él vendrá a ayudarte desde adentro hacia afuera, para que tú como templo seas usado para la gloria del Señor. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Sí. Y el templo físico será restaurado en la época de los judíos en la última semana de 7 años. ¿Ok? Y cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez, que lo vamos a ver en estas semanas, ¿verdad? En estos días, cuando venga Él por segunda vez, ese templo es donde Jesús entrará. Y estamos hablando ya de un tercer templo. Porque el templo, el segundo, fue destruido totalmente por Tito, hijo de Vespasiano, en el 70. Así que no hay templo. Es más, ahora hay una mezquita donde se cree que debe estar el patio de los gentiles en el templo y sería una guerra tremenda meter a los judíos y construir un templo. Los judíos tienen todo listo para construirlo. Tienen todo lo que hemos leído ahora, todo lo que estamos mencionando ahora, lo tienen ya para construir. Es más, han vuelto a aparecer las vacas rojas que no existían, que eran vacas especiales, ¿verdad? Ya tienen todo preparado, el aceite de la unción, están llamando, están repatriando judíos. ¿Ok? Y están viendo sus linajes para ver quiénes son levitas para que puedan otra vez ejercer su ministerio. Están todos como para entrar y construir y mañana empiezan. Estoy exagerando mañana, ¿no? Me refiero que inmediatamente. Con todo el capital que ellos manejan y aportan para la reconstrucción. Y hay muchos judíos creyentes que están esperando eso. Qué curioso que muchos judíos dicen que lo único que falta es alguien que los ayude a conciliar con los árabes de tal manera que les permita construir el templo. Y será algo glorioso y magnífico. ¿Y cuándo será eso? Cuando alguien haga eso, reconoceremos que esa persona es el Mesías. Dicen muchos judíos ahora, eso no es algo inventado. Entra ahí a las páginas de los judíos y vas a encontrar esa información. Muchos de los judíos piensan que aquel personaje que haga el templo, el tercer templo, va a calificar como el Mesías, que los va a poder liderar. ¿Para qué? Para gobernar el planeta, pues. Es la idea hebrea. Porque Dios ha instaurado la idea desde que Israel vendrá a eso. Dios instaurará su templo desde allí. Así que, wow, esto es realmente alucinante, esto es realmente impresionante, ¿no? Es lo que Dios quiere hacer con su nación a través de su poder, de su gracia, para instaurar su reino otra vez. Pero evidentemente, cuando eso pase, ya saben ustedes quién es el que va a restaurar ese templo. El tercer templo lo va a restaurar el anticristo. Y ellos verán al anticristo como su Mesías y después los traicionará. Hermano, ya nos fuimos a Apocalipsis. No les dije que solamente era algo externo, pero ya, no nos vayamos para allá, regresemos. Okay. Comunidad política, Israel dejó de existir, ya no más. Pero como nación, especialmente favorecida por Dios, había llegado al fin del camino mucho antes del comienzo de la guerra, esta guerra que hemos mencionado. El excombatiente testigo ocular que hemos llamado Josefo, ¿no? Flavio Josefo, casi inmediatamente después de terminada la lucha entre los judíos y los romanos, comenzó a escribir su Historia de la Guerra Judía. Esa información la puedes encontrar en internet, ¿no? PDF, la aumentas, descargas y léete los libros de Flavio Josefo. Tremendo. Historia de la Guerra Judaica. En general, su relato se describe como fidedigno. Todo el mundo acepta lo que él dice allí, aunque hay muchas inclinaciones a Roma. Un párrafo de Josefo tal vez nos puede iluminar, ¿no? Lo que dice este versículo 6 que acabamos de leer, ¿no? En cuanto a estas cosas que ustedes ven, días vendrán que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Entonces, sin embargo, dice Flavio Josefo, y estoy citando a Flavio Josefo, literalmente lo que él ha escrito, ¿verdad? En su sexto tomo, 250-253. Sin embargo, el templo, ese edificio, dice él,
había sido sentenciado por Dios desde hacía largo tiempo atrás, ¿no?, a ser destruido por las llamas. Pero ahora, en el correr de los tiempos, había llegado ese día en que anteriormente, dice Flavio en esa época, había sido ya quemado por el rey de Babilonia. Uno de los soldados romanos, cuando estaban en el asedio en el 70, sin esperar órdenes, ni lleno de horror por la empresa tan pavorosa, sino movido por algún impulso sobrenatural, arrancó, dice, un trozo de madera y ardiendo y levantando por otro soldado, y levantado por otro soldado, arrojó el llameante proyectil a través de una de las ventanas de oro. Cuando la llama subió, desde las gargantas de los judíos surgió un grito desgarrador, tan conmovedor como la tragedia. Ahora que el objeto que antes había guardado tan celosamente estaba siendo reducido a ruinas. Flavio Josefo, sexto tomo, 250 al 253. Las palabras, no será dejada piedra sobre piedra, que no será destruida, probablemente tenga que ser interpretada como una profecía literal de Jesús para el año 70, del carácter completo de esta destrucción. Cuando la purificación del templo no produjo un arrepentimiento genuino, que son versículos anteriores, cuando Jesús entró, limpió el templo, pero nadie se arrepintió. Los líderes políticos y religiosos más bien arremetieron contra Jesús. No se arrepintieron. Entonces Dios dice, ¿para qué sirve el templo? Qué interesante, porque cuando Dios te da algo para que lo utilices para Él, pero tú lo utilizas para otra cosa, ten por seguro que Dios dirá lo mismo que ahora. Tú dirás, pero costó mucho esfuerzo. Pero a Dios no le interesa algo que no le dé gloria a Dios. Si tú estás haciendo algo para Dios, pero toda la gloria es para ti, ten cuidado, querido hermano. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a prestar su gloria a nadie. ¿Sí? Así que cuando la purificación que hizo Jesús en el templo no produjo arrepentimiento verdadero, debían venir entonces la destrucción de todo el edificio. Sin embargo, en su ira el Señor se acordó de la misericordia, como dice Habacuc 3:2. Sobre las ruinas del templo terrenal se establece otra edificación, otro templo. ¿Y sabes cuál es? Nosotros, el cuerpo de Cristo. La iglesia fue la que quedó en pie. En las profecías que estamos viendo ahora, le decía, cuando vengan el asedio, huyan a las montañas. Cuando vean el águila venir, símbolo literal de los romanos, huyan, no paren, dejen lo que tienen en su casa, no dejen nada, huyan, según dice Mateo. Así que cuando los judíos entendieron el mensaje que estamos viendo ahora, que es el de Jesús, y ellos ven venir el asedio, los judíos salen, huyen, literalmente dejan todo y se van. Así que los que quedaron combatiendo fueron judíos celosos, ¿no?, que murieron por su credulidad, por lo que ellos estaban haciendo allí. Muchos huyeron a Masada y después murieron suicidados, ¿no? Se suicidaron para no estar en manos de los romanos. Todo esto fue una tragedia terrible, pero los cristianos, los judíos mesiánicos de esa época quedaron vivos, igual que la iglesia gentil. Así que podemos encontrar que sobre las cenizas de la fe judía surge el cristianismo como un baluarte en medio de la humanidad. La iglesia, formada ahora tanto de judíos como de gentiles. Nosotros hemos heredado eso, hemos heredado el cristianismo, hemos heredado, gracias a Dios por los judíos, a pesar de que al final ellos mismos traicionaron al maestro. Jesús es un judío. Y gracias a Jesús es que tú y yo podemos entrar al reino de los cielos. Vida eterna en Cristo Jesús. Él, el Hijo de Dios, Dios quien se hizo carne y lo entregó todo por nosotros, nos está dando la oportunidad de la vida eterna en Él. Finalmente vino la ejecución del castigo del Señor, pero aún aquella sentencia, ¿no?, de condena abrió la puerta a la bendición, y esto es para nosotros. Hoy día tú y yo tenemos la oportunidad de poder alabar y bendecir al Señor, para estar en su presencia, para hacer su voluntad. Amén. Así que no olvides, esta semana vamos a ver, ¿cuándo sucederá esto?, preguntaron entonces los discípulos. Y el Señor le va a dar las señales antes del fin.
Y entonces Jesús predice guerras y persecuciones para los últimos tiempos. ¿Cómo será eso? Vamos a verlo el domingo probablemente. Y después Jesús predice la destrucción de Jerusalén. Ahora sí, regresa a la época en la que ellos están. Y luego regresa a nuestro tiempo porque creemos que Jesucristo viene en este tiempo, la venida del Hijo del Hombre. Y luego va a terminar con una exhortación para ti y para mí, para que podamos vivir para el Señor, para que podamos hacer la voluntad de Dios, para vivir en su presencia. Así que hemos hablado de ese tema. Jesús predice la destrucción del templo. El templo en los tiempos de Jesús ha sido el tema de hoy día. Y también yo quisiera acabar diciéndoles a ustedes que tú y yo somos el templo del Señor. Que tú y yo le pertenecemos a Dios si le has entregado tu vida. Si no le has entregado tu vida al Señor, yo quiero animarte a que hoy día entregues tu vida y tu corazón a Dios. Le entregues tu alma, tus fuerzas, tu corazón. La historia está plagada de muertes, destrucción. La historia está plagada de cosas terribles de la humanidad. Pero Dios sigue siendo bueno. Dios nos ha dado libre albedrío para que tú y yo decidamos cómo manejar nuestra vida, cómo administrar los bienes terrenales. Pero muchos de nosotros ni siquiera nos interesa. Solo queremos egoístamente pensar en nosotros y que Dios resuelva nuestros problemas. Aún más, somos exigentes. Como si Dios existiera, ¿por qué no hace esto, no hace el otro? Y no entendemos que mucha de la culpa de lo que sucede a nuestro alrededor es por consecuencia nuestra. Mucho de lo que tenemos a nuestro alrededor es porque tú y yo no hemos hecho lo correcto ante el Señor. Templos físicos fueron destruidos. Se habla de un tercer templo que va a ser construido pronto. Pero el principal templo que Dios quiere es el tuyo, tu corazón. Dios quiere morar allí, dentro de tu corazón. Y quiere que tú abras la puerta de ese tu corazón y lo dejes entrar. Que Él haga obra, ¿no?, majestuosa en ti. Y una vez desde dentro, cambie tu corazón y toda tu vida. ¿Qué tenemos que hacer para que suceda esto? Lo único que impide que suceda es nuestros pecados. Por lo tanto, si tú quieres regresar a Dios, tienes que entender junto con nosotros que nuestro pecado nos asedia, que nuestro pecado nos enrola, nos enreda y nos aparta de la gracia de Dios. Pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y lo que tú necesitas hacer con nosotros es arrepentirnos. Eso necesitamos hacer, ser honestos. Soy pecador, soy tal por cual, hago esto, pienso en esto, hago el otro, tomo lo que no es mío, miento, qué sé yo. Tú conoces tu pecado, hermano, y no le puedes echar la culpa a nadie por eso. Tú eres responsable de eso, porque ya estás grande, eres consciente, tú puedes decidir no hacerlo, así que tú eres el responsable de lo que haces. Por lo tanto, reconócelo delante del Señor y arrepiéntete junto con nosotros. Y entra al camino del reino de Dios y las promesas que veremos en estas semanas. Pon tu fe en aquel que te puede salvar y dar vida eterna y puede reconstruir tu corazón y tu vida. En esta hora, pon tu fe solamente en la cruz de Jesús. Allí Él pagó por ti. Si haces estas dos cosas, querido amigo, querido hermano, que lo tenemos aquí para que lo veas, entonces el Señor te dará vida eterna. ¿Por qué? Porque si te arrepientes y pones la fe en Jesús, Jesús aplica su sangre a ti. Su muerte del Calvario, holocaustica, es el pago de tu pecado y de mi pecado. Y Él ocupó nuestro lugar en la cruz. De tal manera que ni tú ni yo tenemos que pagarlo. Él lo paga por nosotros. Y mi arrepentimiento será mi ejercicio diario, en el cual yo tendré que, de alguna manera, ejercitar mi fe. Todos los días, dejar mi carnalidad, dejar mis pasiones y vivir solamente para Dios. Así que vamos a orar para terminar en este momento y entregarle nuestro corazón y nuestra vida al Señor. Y te pido que me acompañes y entregues todo tu ser al Señor. Padre eterno, te quiero rogar por nuestras vidas. Reconocemos realmente que hemos pecado. Reconocemos, Señor, lo indigno que somos delante de ti y que tú y solo tú eres santo.
De tal manera, Señor, que nos arrepentimos de nuestros pecados, de nuestra mente y corazón corruptas que se han apartado del camino de la santidad y nos vanagloriamos del mal. Y pedimos que nos sanes. Sana nuestro corazón y nuestra mente. Y ponemos hoy, en esta hora, nuestra fe solamente en ti, para que seas nuestro Salvador y nuestro Señor por siempre. Por toda la eternidad, sé nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.